Hoy vamos a estar analizando los materiales que forman parte del eje temático de las normativas o del marco normativo de la educación paraguaya. Dentro de esos materiales bibliográficos que vamos a estar analizando están el de la Constitución Nacional, los artículos que hablan sobre educación indígena, sobre ley de lenguas. Entonces, esos artículos solamente. Luego también la ley 1264, que es la Ley General de Educación, que por supuesto es una ley ya bastante antigua, pero que sigue en vigencia. Y en ese punto quiero comentarles o quiero recalcarles, voy a mostrarles la ley. Quiero recalcarles voy a cambiar un ratito, que en esa ley 1264 existen varios artículos que, como ya les dije, creo que está en la grabación inclusive. Tenemos varios artículos que ya fueron reemplazados por otros, que ya fueron derogados por nuevas leyes. ¿Y cuál es la ley más actual, por ejemplo, o la más reciente? Es la ley 5749, que es la Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, y en esa ley van a encontrar las modificaciones. Quiero hacer un repaso rápido a través de la 1264 para luego ver la ley 5749 y también analizar la ley 1725, que es el Estatuto del Educador. Ley 1264 es la Ley General de Educación. Justamente en su artículo séptimo habla de que esta ley establecerá los principios y fines generales que deben inspirar y orientar, por supuesto, la educación, regulará la gestión, la organización, la estructura del sistema educativo nacional, la educación de régimen general y especial, el sistema escolar y sus modalidades, determinará las normas básicas de participación y responsabilidades de los miembros de las comunidades educativas. Entonces, es la ley sobre la cual se va a estar rigiendo todo el sistema educativo, formal, no formal, las modalidades de la educación, el sistema escolar. Todo eso se estará, o todo lo que esté relacionado o vinculado a educación, va a estar siendo normado por esta ley, que es la ley 1264, Ley General de Educación. Tenemos fines del sistema educativo nacional, que como les dije en el encuentro anterior, este sí tienen que leer ustedes. Yo les voy a dar el espacio para que ustedes puedan leer. Hoy justamente yo envié no, ayer yo envié un simulacro eh, que tenemos referente a estas leyes. Justamente y por eso abajo volví a escribirles en el grupo del WhatsApp cuáles son las leyes que tienen que estar leyendo como para poder completar ese simulacro. Era de pocos puntos, pero de igual manera les va a servir para ir fijando ya los conocimientos que tienen, o en todo caso, si es que todavía no leyeron los materiales o no le dieron todavía una lectura profunda, entonces les va a servir justamente para eso, para que puedan remitirse a los materiales y empezar a leer. Eh, por eso les escribí que tenían que leer la ley 1745, 1264, 5749 y también el decreto reglamentario, que es 468, que reglamenta el Estatuto del Educador. Ese es el decreto reglamentario de la 1725. Bueno, entonces ustedes van a darse la tarea de leer la parte de
Aquí vamos a ir bajando otra vez. Voy a volver. Aquí abajo, también la vez pasada ya hablamos de esto, que en el artículo 11 tenemos varios conceptos acerca de las palabras que utilizamos o acerca de términos que utilizamos en educación. Estos conceptos son eh, o sea, los términos que definen el quehacer educativo. Entonces es necesario que ustedes lean también esa parte. Justamente en el simulacro tienen algunos términos de esta ley. Tenemos aquí qué se entiende por educación, por sistema educativo nacional, currículum. Ustedes saben que estos eran temas de exámenes. En los exámenes de años anteriores, si a alguien todavía no le pasé, después de terminar la clase me puede escribir y me puede decir que todavía no le pasé, por ejemplo, exámenes de años anteriores o los materiales completos, entonces para que yo en el privado ya nomás le pueda pasar, ya que para no llenar la memoria de los otros la memoria del teléfono de los otros compañeros, ¿verdad? Entonces me avisan. Pero ustedes se van a fijar en los exámenes de años anteriores, hay algunos ítems que justamente trata de estos conceptos y tienen que leer bien. ¿Qué es el currículum? La vez pasada estuvimos analizando, eso está en la grabación, les voy a volver a pasar también a los que se están integrando recién al grupo. Educación para grupos étnicos, por ejemplo, la educación para grupos étnicos o la educación indígena es un tema que sí o sí sale en todos los exámenes. Por eso después también vamos a ver la ley de educación indígena, porque existe también una ley que habla de la educación indígena. Después el concepto de lo que es educación formal, educación no formal, esa diferencia, la educación refleja. También qué es la comunidad educativa según la Ley General de Educación, alumno, educador, los establecimientos o instituciones educativas, cuál es el concepto que se tiene. Todo eso tenemos aquí y tienen que leer para poder fijar en la memoria. Después tenemos responsables de la educación. Aquí en el artículo 12, y también solía ser tema de examen, habla de que la organización del sistema educativo nacional es responsabilidad del Estado, con la participación según niveles de responsabilidad de las distintas comunidades educativas. Este sistema abarca los sectores público, privado, así como el ámbito escolar y extraescolar. En el artículo 14 habla de que la familia constituye el ámbito natural de la educación de los hijos, es decir, solemos decir que es la primera escuela, y del acceso a la cultura, indispensable para el desarrollo pleno de la persona. En el artículo 15 habla del alumno, que es el sujeto principal del proceso de aprendizaje. Constituirá deber básico de los alumnos el estudio y el respeto a las normas de convivencia dentro de la institución. Continuamos. La política educativa buscará la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia del sistema, evaluando rendimientos e incentivando la innovación. Entonces, ¿qué busca o qué buscará la política educativa como función del Estado? Buscará la equidad, la calidad, la eficacia y la eficiencia. Vamos bajando más. El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, de régimen especial,
La del régimen general que puede ser normal, formal, perdón, no formal, refleja. Y aquí tenemos estructura. Este artículo 27 de la Ley General de Educación, Ley 1264, tiene sus modificaciones. ¿Y dónde vamos a encontrar esa modificación? Vamos a encontrar en la 5749. Pero primero vamos a leer qué dice aquí y esto ya no corresponde. También yo les puse eso en el simulacro. La educación formal se estructura en 3 niveles. Eso sigue siendo así. La educación formal se sigue estructurando en 3 niveles. Pero aquí habla de que el primer nivel comprenderá la educación inicial y la educación escolar básica. El segundo nivel, la educación media. El tercer nivel, la educación superior. Voy a ir bajando y voy a buscar un ratito. Ahí. Los niveles y ciclos. Entonces, artículo 27 de la ley 1264 ya no es. Dentro de un rato vamos a ver cuál es la que sí es la correcta. Eh, Artículo 31, demasiado importante, que habla de educación inicial. La enseñanza se realizará en la lengua oficial materna del educando, desde los comienzos del proceso escolar o desde el primer grado. La otra lengua oficial se enseñará también desde el inicio de la educación escolar con el tratamiento didáctico propio de una segunda lengua. Esto está en el artículo 31 de la Ley General de Educación. Por más de que no se aplique esto en la gran mayoría de las instituciones educativas, esto sí está en la ley. Tenemos 2 lenguas oficiales en el Paraguay, que son el castellano, el guaraní. Una de esas 2 lenguas es la lengua con la que el alumno llega a la escuela, es la que el alumno adquirió en su entorno, en su hogar, con la familia, y a esa lengua se le llama lengua materna. La otra lengua es la que va adquiriendo ya en la escuela, como dice acá, con el tratamiento didáctico propio de una segunda lengua. ¿Dónde vamos a encontrar las orientaciones para este tratamiento didáctico de las lenguas? Están en los programas de estudios. En los programas de estudios del primero, segundo, tercer ciclo está cómo se debe hacer esto. Tenemos 3 propuestas. Propuesta A, B y C, que después también vamos a ver eso. Pero ya les adelanto que allí está el tratamiento que se le debe dar a las. Cuando un alumno llega con su lengua materna guaraní, cómo trabajar para que vaya adquiriendo la otra lengua oficial, que es el castellano. Cuando un alumno llega a la escuela con su lengua materna castellano, ¿qué hacer? ¿Cómo trabajar para que vaya adquiriendo la segunda lengua oficial, que en este caso sería para el alumno la lengua guaraní? También tenemos el caso de que después de haberle aplicado el test de competencia lingüística, porque ¿cómo voy a saber yo, docente, que mi alumno tiene como lengua materna el castellano o el guaraní después de haber aplicado un test de competencia lingüística? Entonces, si el resultado me da que este niño tiene ya adquirido eh, las habilidades lingüísticas, porque eh, ya el niño viene con 2 habilidades lingüísticas adquiridas a la escuela. ¿Cuáles son esas habilidades lingüísticas? Son la de escuchar y hablar, es decir, la comprensión oral y la expresión oral. Ellos escuchan y entienden lo que dicen los demás y también ya hablan ese, en esa lengua materna.
Si es que el niño ya viene, bueno, 50%, 50%, vamos a decir, entienden y hablan las dos lenguas oficiales, entonces también tenemos otro tratamiento, otra metodología que aplicar. Bien, entonces artículo 31, tienen que saber eso. ¿Cómo vamos a tratar esto? Está en el programa de estudio donde habla de las propuestas para el tratamiento de las lengua materna, lenguas de enseñanza y lenguas enseñadas. Bien, continuamos. Educación escolar básica comprende 9 grados y es obligatoria, eso sí, sigue siendo así. Después tenemos objetivos de la educación escolar básica. La educación escolar básica, artículo 34, comprenderá 3 ciclos y se organizará por áreas que serán obligatorias. Esto sigue siendo así también. Continuamos. Educación media también. Entonces, la modificación que tenemos en esta ley específicamente es la modificación de la estructura de los 3 niveles de la educación. Bueno, esto es Ley General de Educación, 1264. Vamos a la siguiente ley. Vamos primero a la Ley 5749, a la Carta Orgánica del MEC, para poder ver exactamente cuál es la modificación que tenemos. La Ley General de Educación es del año 1991 o 92, 92. El Estatuto del Educador es del año 2001 y esta ley es del año 2017 con su decreto. Bueno, ¿cuál es el objeto de esta ley de la Carta Orgánica? Tiene por objeto establecer la estructura orgánica, las funciones y los órganos que conforman el Ministerio de Educación y Cultura en ese entonces. Ahora ya es Ministerio de Educación y Ciencias, porque aquí justamente habla de eso en el artículo primero, que a partir de la promulgación de la presente ley pasará a denominarse Ministerio de Educación y Ciencias, en adelante el MEC, Ministerio de Educación y Ciencias, a partir de la promulgación de esta ley. En esta ley se determinan, además de la estructura orgánica de la entidad, la finalidad del ministerio, sus competencias y la descripción de las funciones del mismo. Competencia, artículo tercero. El Ministerio de Educación y Ciencias es el órgano rector del sistema educativo nacional y como tal es responsable de establecer la política educativa nacional en concordancia con los planes de desarrollo nacional, conforme lo dispone la Constitución Nacional y la Ley número 1264 del año 98, dice aquí. 98, General de Educación. El sistema educativo nacional incluye la educación de régimen general, educación formal, no formal y refleja, que es lo mismo que dice nuestra Ley General de Educación, la educación de régimen especial y otras modalidades de atención educativa. Después ya tenemos la educación básica, artículo cuarto. En concordancia con lo dispuesto en la Ley General de Educación, se entenderá por educación básica aquella que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para el ejercicio de una ciudadanía activa. Su inclusión social, el pleno empleo y la capacidad de seguir aprendiendo durante toda la vida. Se fomentará la educación media en sus diversas modalidades. El Estado garantizará el acceso universal y la culminación de la educación media
como parte de la educación básica obligatoria. La educación básica incluye los siguientes niveles y modalidades: la educación inicial, la educación escolar básica, la educación media y la educación permanente de personas jóvenes y adultas. Estos son los niveles y modalidades de la educación básica. Después, abajo tenemos en el mismo artículo, en el artículo cuarto, en la Ley 5.749, nos habla de la educación formal que se estructura en 3 niveles. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos en la Ley 1264 también teníamos eso? En el artículo 27 teníamos la estructura en 3 niveles. Aquí también tenemos la estructura en 3 niveles, pero hay una diferencia. El primer nivel comprenderá la educación inicial, el primer y segundo ciclo de la educación escolar básica. Educación inicial, primer y segundo ciclo de la educación escolar básica. Primer nivel. Ahí ya hay una diferencia con lo que decía en la Ley 1264. En el segundo nivel comprenderá el tercer ciclo de la educación escolar básica y la educación media. Y el tercer nivel comprenderá la educación superior. Entonces, esa reestructuración, ahí lo que sí hay una diferencia y cuál es la que sí corresponde es esta, la que está en la Ley 5.749, artículo cuarto. La educación formal se estructura en 3 niveles y esa es la manera de estructurar cada nivel. Primer nivel, inicial, primer y segundo ciclo. Segundo nivel, tercer ciclo y nivel medio. Y tercer nivel, la educación superior. Bueno, ya que estamos en nuestra carta orgánica, vamos a seguir leyendo porque hay también algunos temas que siempre salen de este. Voy a mirar un ratito mientras que... Bueno, aquí es la parte de... Bueno, tenemos funciones. Funciones se van a encargar de leer ustedes. Aquí vamos a ir bajando. Domicilio, jurisdicción. Todo esto habla de lo que es el Ministerio de Educación y Ciencias. Políticas de gestión, de la simbología, de la política educativa. Y aquí hablamos de la política educativa para el acceso, permanencia y promoción perdón, y promoción de los alumnos en la educación en todos los niveles. Deberá estructurarse y normalizarse en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Voy a ir bajando más porque eso les voy a dejar a ustedes para que puedan leer de las intervenciones, en qué casos se pueden hacer estas intervenciones, inversiones en infraestructura, órganos de gestión. Aquí sí es importante. Capítulo 2, organización. La estructura orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias contempla los siguientes órganos de gestión y son 4 órganos de gestión que ustedes tienen que conocer porque son temas de examen. ¿Cuáles son esos órganos? Órganos consultivos, órganos de apoyo, órganos misionales y órganos de ejecución. Entonces son 4 órganos en total. Y abajo, ustedes van a ir buscando cuáles son los órganos
los órganos consultivos, cuáles son los órganos de apoyo, misionales, de ejecución. Por ejemplo, las instituciones educativas son órganos de apoyo, misionales o de ejecución. Las instituciones educativas, las supervisiones, las direcciones departamentales ya son órganos de ejecución, porque ya su nombre dice, allí ya se ejecutan todas las políticas educativas eh, que se tienen, que se están trabajando desde un currículum nacional. Ver. Cargos de conducción política, dirección superior, funciones del ministro, todo eso les recomiendo que lean. También eh, le estoy diciendo a los compañeros que no se apuren, que está bien que no salga todavía el eje temático, entonces ustedes van a tener todavía tiempo para leer, a seguir funciones de los viceministros, consejo de directores generales, y aquí ya tenemos los órganos consultivos. Órganos consultivos, su nombre ya dice, ¿verdad? Eh, Proponen lineamientos de políticas en las materias que les son asignadas, los que por la naturaleza de su misión tienen vínculos con el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Cuáles son los órganos consultivos? Primero, están conformados de forma representativa y pluralista, dice. Son como comisiones que se van conformando, consejos por entidades de los distintos niveles del gobierno central, gobiernos departamentales y municipales, así como por representantes de sectores educativos. ¿Cuáles son los órganos consultivos? Tenemos el Consejo Nacional de Educación y Ciencias, CONEC, el Consejo Nacional de Educación y Trabajo, el Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, el Consejo Nacional de Becas, CNB, el Consejo Nacional de Educación Indígena, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Nacional de Cultura, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, CONACYT, el Consejo de Administración del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, que seguro tendrá sus modificaciones, ya tiene sus modificaciones en la ley que habla de la ley de hambre cero, la Comisión Nacional de Bilingüismo. Estos son los órganos consultivos dentro del Ministerio de Educación y Ciencias. Después ya tenemos, y después habla de cada uno de ellos, en qué consiste cada uno de estos consejos y comisiones que tenemos de los órganos consultivos. Voy a ir bajando porque esa tarea les dejo a ustedes, como les dije. Es como para darles una lectura rápida así. Después tenemos órganos de apoyo, asesoramiento y control. Son los distintos órganos que tienen por objeto el desarrollo de actividades internas relacionadas con la organización, tales como el apoyo logístico y la prestación de servicios especializados que coadyuven a que los órganos misionales puedan cumplir con sus objetivos, pueden desagregar sus roles geográficamente en cualquier nivel de la organización. Los órganos de apoyo, asesoramiento y control son la Secretaría General, Dirección General de Gabinete, Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal, la Dirección General de Planificación Educativa, la Dirección General de Auditoría Interna, la Dirección General de Asesoría Jurídica, la Dirección General de Cooperación, Dirección General de Protección y Promoción de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y las asesorías técnicas. Justamente este punto en el examen del nivel 4 sí salió y les voy a decir cuál salió. Dirección General, artículo 37, Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal.
Es el órgano responsable de garantizar la carrera del servicio administrativo y la carrera del educador desde el ingreso al sistema hasta su desvinculación por jubilación, renuncia, retiro o destitución conforme a las normas legales vigentes en la materia. Dependen de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal las siguientes áreas: concursos y selección del personal docente y administrativo, movimiento y control, bienestar del personal. Y hablaba ahí, era como un estudio de casos que eh, estaba que formaba parte de uno de los ítems y que decía que una vez culminado el proceso del concurso, que los ganadores ya quedarían a cargo para su nombramiento estarían ya quedando a cargo y daba varias opciones y una de las opciones justamente era la Dirección General de Gestión y Desarrollo Personal, que es el que se encarga de los nombramientos, de los nombramientos de los docentes, tal como dice aquí. Ahí también hablaba de la Dirección de Desarrollo Educativo. Y muchos se confundieron porque la Dirección de Desarrollo Educativo es la dirección de la cual dependen las supervisiones, direcciones departamentales, pero en este caso no, porque hablaba del sistema o del nombramiento ya del docente. Entonces, depende de la Dirección General de Gestión y Desarrollo del Personal. Aquí habla cuáles son sus funciones: ejecutar y evaluar la política de desarrollo, proponer y aplicar políticas en materia de selección, contratación, nombramiento del personal docente y administrativo, desarrollo de la carrera docente, inducción, reclutamiento, movimientos del personal, escalafón, registro en legajos, todo eso. Bien, después tenemos, voy a ir bajando, tenemos Dirección General de Planificación. Todo esto ustedes le pueden dar una lectura. Protección a la adolescencia. Después tenemos los órganos misionales. Los órganos misionales desarrollan actividades directamente ligadas a la misión, fines y objetivos del ministerio. Sus competencias se orientan a dar cumplimiento a las necesidades y expectativas de la ciudadanía y los usuarios de los servicios que presta la institución. Son órganos misionales: el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el Viceministerio de Educación Básica, el Viceministerio de Educación Superior, el Viceministerio de Ciencias. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es un órgano con autonomía funcional y académica que tiene a su cargo la responsabilidad de implementar el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación en sus diferentes componentes constitutivos. Por eso, el encargado de elaborar los ítems de la prueba escrita y los criterios de evaluación también de la prueba oral es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE. Son los encargados de elaborar los ítems para los exámenes de concurso público de oposición. Bueno, vamos a ir bajando. Órganos misionales, entonces ya sabemos. Los viceministerios y tenemos órganos misionales. Después tenemos educación inclusiva, educación escolar indígena, gestión departamental.
Ya estoy por llegar al, si me tienen un poquito de paciencia. Todo esto que voy pasando es lo que ustedes van a estar leyendo también. Generalmente no hago más, ay, se me fue. No hago más presentaciones en PowerPoint para las clases en sí. Acá está, órganos de ejecución. Les voy compartiendo el material completo, porque entonces también para que ustedes vayan mirando y puedan también familiarizarse con los materiales en su totalidad. Después sí, cuando estemos ya llegando casi al eh, unos días antes del examen, vamos a decir, ahí sí yo ya les voy a compartir el resumen y sí, sería el resumen de todo esto, pero ahí recién. Ahora yo quiero que ustedes lean completo. Después tenemos órganos de ejecución. Son las instituciones educativas que implementan la educación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. ¿Y cuáles son las instituciones que constituyen órganos de ejecución? La Dirección Departamental de Educación, las supervisiones educativas y las instituciones educativas, que son las encargadas de, como su nombre ya dice, de ejecutar eso que se viene planificando desde el Ministerio de Educación y Ciencias nivel central. Bueno, esto es 5749, Carta Orgánica del MEC. Ahí ya vieron dónde está la modificación de la estructura en los tres niveles, cómo se va agrupando, que es una modificación con respecto a la ley 1264. Bien, ahora voy a compartir con ustedes el siguiente material, que es la ley 1725, que sí o sí tienen que leer, que también tiene varios temas que suele, eh, acá está, 1725, el 2001. Muy bien, la ley 1725. Para que esta ley se pueda aprobar, se tuvo que realizar varios cierres de ruta, varias huelgas, varias movilizaciones, porque nosotros necesitábamos los docentes una ley que pueda ampararnos y una ley que pueda regir toda nuestra carrera profesional docente. Entonces, fueron realmente luchas bastante difíciles que se tuvieron en ese momento y sí, se pudo llegar a aprobar esta ley. Ley 1725. Tenemos también aquí, en el artículo segundo habla de la definición de quién es educador profesional. Y habla de que el educador profesional es la persona que posee título habilitante en cualquiera de las ramas del saber humanístico, científico y tecnológico y que se dedique en forma regular a alguna actividad docente en establecimientos, centros o instituciones educativas o de apoyo técnico pedagógico a la gestión educativa y que esté matriculado. Por eso ahora uno de los requisitos primordiales para que una persona, un interesado pueda presentarse al examen, a la prueba escrita del concurso público de oposición, es que tiene que estar matriculado y por supuesto tiene que estar dentro del sistema integrado de gestión del MEC, que es SIGMEC, tiene que formar parte, tiene que tener su certificación porque es algo que ya está en la ley 1725, ley el Estatuto del Educador. Después vamos a seguir bajando. Funciones educativas. Esto les recomiendo que sí lean. Ingreso, ascenso, duración y permanencia en la carrera docente. Aquí habla en el artículo 13 del acceso a la carrera de educador profesional. Y yo en la clase, en el encuentro anterior que habíamos tenido, ya les había hablado de la carrera profesional del educador, del salario básico profesional. Entonces, pueden volver a mirar ese material también para los nuevos, especialmente para que puedan saber de qué se está hablando aquí.
concursos de oposición, los educadores que son titulares, interinos, los derechos y beneficios, remuneraciones. Artículo 23 habla del salario básico profesional, que es lo que ahora recién, imagínense, la ley 1725 fue aprobada en el año 2001 y ahora ya estamos en el 2024 y todavía no estamos llegando los docentes al salario básico profesional. Son años y años de lucha. Después de 23 años estaríamos llegando a lo que es el salario básico profesional. ¿Y para qué necesitamos llegar al salario básico profesional? Para poder acceder a la carrera profesional del educador. Bueno, eh, artículo 26 habla de que los educadores profesionales del sector público se establece un incremento salarial de acuerdo al escalafón del educador, conforme a su antigüedad, títulos, méritos y aptitudes, y deberá comprender 10% más por nivel profesional sobre el salario básico profesional por cada grado a partir del segundo grado. 5% más por antigüedad por cada grado hasta un total de 25 años y de manera automática. Supongamos que el salario bueno, de un docente que está recién ingresando a la docencia, vamos a ponerle que es de 4 millones. Bueno, sobre esa base de 4 millones que es su salario, se va a calcular cuando llegue a los 5 años de antigüedad, que sería el primer quinquenio, este docente va a tener un incremento del 5% sobre ese salario. Sería un incremento de 200.000 guaraníes sobre su salario después de 5 años. Es un beneficio. Solamente se le va a pagar en ese primer quinquenio lo que corresponde a antigüedad. A partir del segundo quinquenio, que se cierra a los 10 años de antigüedad, allí ya se le paga 5% más nuevamente por antigüedad y 10% más si es que reúne todos los criterios o requisitos, si es que reúne todos los indicadores allí establecidos, entonces un 10% más de incremento sobre su salario. Entonces sería como un 15, 8, 10, 15% más de incremento sobre su salario actual en ese segundo quinquenio. Y así sucesivamente hasta el quinto quinquenio, que es el de 25 años de servicio del educador. Por eso es muy importante no dejar pasar ni un solo quinquenio, porque, bueno, uno en este mismo momento, con el salario actual, una persona que, bueno, que ya llegó al cuarto quinquenio estaría más o menos allá por los 2.500.000 estaría cobrando su escalafón, solamente escalafón. Por supuesto, después el salario y lo que sería subsidio familiar también. Ese, por ejemplo, es un logro demasiado importante que después de la aplicación de esta ley se pudo llegar a cumplir también. Eh, el aguinaldo también, anteriormente no existía. De la jubilación. Capítulo sexto de la ley 5.725, que habla de la jubilación. Estos artículos realmente están derogados porque tenemos una ley de jubilación. Acá, por ejemplo, en el artículo 31 habla de que para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria, los educadores del sector público deberán haber cumplido 45 años de edad, los varones, y 40 las mujeres, haber realizado su aporte jubilatorio durante todo el tiempo de su carrera de educador profesional. Esto ya no se tiene en cuenta. Artículo 32. A las mujeres se les computará un año más de servicio por cada hijo nacido durante el ejercicio de la docencia, no debiendo exceder de 5 el número de años computados en esta forma. Artículo 32 tampoco. Está derogado por la ley de jubilación, porque en la ley de jubilación se contempla solamente 3 hijos. Se puede computar como años de ejercicio hasta 3 hijos nacidos durante el ejercicio de la docencia. Si es que yo todavía no estoy ejerciendo y ya estoy teniendo un hijo y después recién
Después de que ya haya nacido el niño, yo empiezo a ejercer el magisterio, entonces ese hijo ya no se va a computar eh, como año de ejercicio en la docencia. Entonces, artículo 32 modificado por la ley de jubilación. Eh, Artículo 33. Este sí que está totalmente luego. El educador profesional, cualquiera sea la función que desempeñe, cesará en el cargo automáticamente un mes después de cumplidos los requisitos para acceder a los beneficios de la jubilación, y esto no es así. Porque ahora sí, la jubilación no es automática, se gestiona. Artículo 33 entonces no corresponde, está derogado por la ley de jubilación que habla de eh, 25 años de ejercicio para el 83% de retorno y 28 años de ejercicio para 87% de retorno. Y son 5 años de prorrateo para la jubilación. No existe, porque hay colegas que dicen yo voy a ir a 30 años de ejercicio para tener el 100% de retorno de mi jubilación, y no es así, eso no existe. En la ley solamente habla de 25 y 28 años y de 83 y 87% respectivamente. Formación y actualización permanente está bien. Aquí esta parte de derechos y deberes, este sí tienen que leer bien, esto está todavía, deberes de los educadores, condiciones laborales, matrícula y registro, régimen disciplinario, esto sí, porque esto también yo estuve enviando ayer como parte del simulacro de las medidas disciplinarias, porque existen medidas disciplinarias de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. Y las de primer orden son las que son aplicadas por el jefe inmediato superior, es decir, las de primer orden dentro de una institución educativa va a aplicar el director o directora de la institución a los docentes. Las medidas de segundo orden ya aplica el juez administrativo. Y las de tercer orden ya el Ministerio de Educación y Ciencias. Y también que para aplicar las medidas de segundo y tercer orden ya tiene que haber existido una investigación administrativa o un sumario administrativo para poder llegar a sancionar. Medidas disciplinarias de primer orden: amonestación por escrito, multa por un importe de 5 a 15 días, suspensión sin goce de sueldo hasta 30 días. De segundo orden, suspensión sin goce de sueldo hasta 180 días, separación del cargo y traslado, y la destitución. Y en el artículo 50 habla de que la medida disciplinaria de tercer orden consiste en la casación de la matrícula del educador profesional y conlleva su destitución. ¿Quiénes son pasibles de medidas disciplinarias de primer orden? O sea, ¿qué tendría que haber hecho el educador o qué error o qué falta tendría que haber cometido el educador para que se pueda aplicar las medidas de primer orden, segundo orden y tercer orden? Eso vamos a encontrar en los artículos 51, 52 y 53 de la ley 1725. Eso van a leer. Esto fue también tema del simulacro. También lean artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59. Voy a subir un poquito más en... Aquí está.
En el artículo 36, el educador profesional del sector público goza de los siguientes derechos: los establecidos en el artículo 135 de la Ley General de Educación, también a percibir sus haberes en los días de receso establecidos en el calendario escolar, asueto, suspensión de clases, demás. Permiso con goce de sueldo por maternidad en todos los niveles y modalidades educativas, 6 semanas antes y 6 semanas después del parto. Este inciso C del artículo 36, totalmente derogado. Hay una nueva ley, 5508, sería, donde habla de que sí, por supuesto, la docente sigue teniendo permiso con goce de sueldo por maternidad en todos los niveles y modalidades, pero ya no en ese tiempo que está aquí. Son 180 días corridos, 18 semanas, dice él. Y que la materna puede tomar ese reposo 2 semanas antes del parto por interés superior del niño. Ya no habla de que debe salir tantas semanas antes, tantas semanas después, no, como dice aquí. Son 180 días corridos, son 18 semanas y puede tomar 2 semanas antes por interés superior del niño. Después, inciso D, permiso por enfermedad, también, eso también les había explicado ya, cómo se tendría que hacer todo eso. Bueno, esto es la ley 1725. Vamos a ver, antes de culminar, vamos a ver el decreto 468, decreto reglamentario. Y ya después, este, bueno, y aquí vamos a ver el decreto reglamentario 468. Es del 2003. Bueno, esto es para reglamentar ya la aplicación de la ley 1725. Habla de la formación continua, que los educadores tienen la formación docente inicial y la formación docente en servicio. También, bajando, registro escalafonario del educador del sector público. Actualización del registro. Acá tenemos del ingreso, ascenso, duración y permanencia en la carrera del educador en el sector oficial. Esto es para la carrera profesional ya, de la matrícula y su registro. Permisos por maternidad y guardería infantil, capítulo cuarto. Vuelvo a reiterarles los artículos 33, 34, 35, 36, estos ya fueron derogados totalmente y ya tenemos otra nueva ley. Acá, por ejemplo, habla de que eh, en el periodo de lactancia, las madres docentes tendrán 2 descansos. Habla de 2 descansos de media hora cada uno por turno para amamantar a sus hijos durante 6 meses. En este momento sí, tenemos todavía 6 meses de permiso para amamantar, pero son de 90 minutos que la materna puede utilizar
según su organización ya o según el interés superior del niño. Y eso ya es un acuerdo al que va a llegar con la directora, el director de la institución educativa. Son 90 minutos hasta los 6 meses de edad. A partir de los 6 para adelante ya es con un certificado médico del pediatra del niño que dice que va a seguir lactando, pero ya se reduce la cantidad de minutos solamente de a 60. Bonificación familiar, capítulo quinto, también no hablamos de bonificación familiar, esto fue modificado. Ahora se habla de subsidio familiar porque solamente se paga un monto por cada hijo que es de 80.000 guaraníes por hijo. Y aquí habla de un 5% sobre el salario. Es por eso que se cambió el término. En vez de bonificación, hablamos de subsidio familiar. Eh, Abandono de cargo. Y acá habla en el capítulo sexto en qué caso hablamos de abandono de cargo. Se entenderá por abandono de cargo la ausencia injustificada de 3 días consecutivos y 5 alternados en el año por parte del educador. No dice en el mes, dice en el año. En tal caso, el director deberá elevar el informe respectivo a la autoridad inmediata superior al día siguiente del último día de ausencia injustificada. Este informe deberá ser remitido a la supervisión administrativa, que a su vez deberá elevar a la dirección de nivel del Ministerio de Educación y Ciencias. Incompatibilidades para el ejercicio de la profesión, prohibiciones a los educadores. Todo esto van a encontrar en el decreto 468, decreto reglamentario para la aplicación de la ley 1725 del Estatuto del Educador. Bien, Eh, creo que así a grandes rasgos desarrollamos esas leyes, las que habíamos hablado, ya vimos cuáles son las modificaciones, ya vimos cuáles son los artículos, me imagino que anotaron cuáles son los artículos que ya no forman parte o ya no son, no están actualizados. Entonces, para que ustedes puedan otra vez volver a leer en otro momento. Bien, si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, vamos a culminar aquí y continuamos otra vez mañana a las 19 horas. Si es que mañana ya tenemos em, si es que mañana ya tenemos el llamado a concurso, perfecto.